Hola de nuevo, espero estés bien. Hoy te voy a hablar sobre la evolución de la geografía. Para entrar en contexto, debemos comprender que la geografía es aquella ciencia o disciplina que se encarga de describir nuestro entorno y nuestro planeta, sus cambios y cómo influye el ser humano en estos. El hombre, según hemos tenido registros, comenzó a registrar su entorno desde el siglo 23 a.C., con registros de los ríos y del paisaje de Mesopotamia del Imperio Acadio. En el siglo IX a.C. ya había un plano que describía a la ciudad de Nippur, una importante localidad del Imperio de Babilonia, y en plena edad de los metales, en el norte de Italia se encontró una pintura rupestre de un poblado que vivió allí hace miles de años, llamada el Mapa de Bedolina. Pero, la geografía tal y como la conocemos nace en la antigua Grecia. Fue Anaximandro de Mileto quien creó los primeros mapas, en forma de T, registrando el Mediterráneo, el entonces mundo conocido, Europa, África, llamada Libia, y Asia. Los trabajos de Anaximandro influyeron al reconocido intelectual Aristóteles para respaldar el pensamiento de la Tierra como centro del universo. Se consideran dos padres de la geografía a Eratóstenes de Cirene y Hecateo de Mileto. Hecateo realizó una labor más bien referencial, corroborando las descripciones históricas del mundo conocido y separando el mito de la historia. Eratóstenes aplicó la matemática a la geografía y calculó la superficie de la Tierra. De hecho, fue Eratóstenes el creador del término geografía, de las palabras griegas geo, tierra, y grafía, descripción. Otro fundamental geógrafo fue Claudio Ptolomeo, quien en su obra, Geografía o Cosmografía, dividió el planeta por su latitud y longitud a través de meridianos y paralelos, respectivamente, aunque sus mapas y descripciones geográficas en su mayoría eran exageradas y equívocas. En China también se desarrollaba el estudio del ambiente en mapas como el Yugong, creados durante las dinastías Song y Ming. A través de varios viajeros, como el célebre Zheng He, que viajó hasta África y Medio Oriente en el siglo XV, la civilización china se colocó como la más avanzada en el campo geográfico del Lejano Oriente, haciendo mapas más precisos. En la Edad Media, la geografía cobró más relevancia. En el mundo islámico, donde en su era de máximo esplendor el conocimiento era apreciado, el interés por la geografía se volvió una de sus más desarrolladas disciplinas. Viajeros como Ibn Battuta realizaron varias descripciones geográficas. Uno de los geógrafos y cartógrafos más notables, Al-Idrisi, fue uno de los pocos musulmanes que trabajaron con reyes europeos. Sus principales trabajos fueron para el rey normando de Sicilia, Roger II, para sus campañas militares. Una de las características de Al-Idrisi es que ponía al sur en la parte superior en sus mapamundis. En 1453, los turcos otomanos conquistaron Constantinopla, capital del Imperio Romano de Occidente, lo que interrumpió el comercio entre Europa y Asia. Los reinos cristianos comenzaron a ver otras vías alternativas del comercio, y uno de los primeros fue Portugal, que comenzaron exploraciones por África hasta llegar al sudeste asiático para comerciar telas, especias, alimentos, etc., en el siglo XV. Las exploraciones y registros geográficos fueron financiadas por el infante portugués Enrique el Navegante. Las coronas de Castilla y Aragón no se quedaron atrás, enviando a Cristóbal Colón, quien se encontró con un continente antes no descrito. Uno de esos exploradores españoles fue el cartógrafo Juan de la Cosa, quien hizo los primeros registros geográficos de América en mapas. Américo Vespucio fue uno de los geógrafos que describía a la población americana y su naturaleza, no sin datos exagerados, y los descubrimientos hicieron una visión más expansiva del mundo, plasmada en los atlas de Gerardus Mercator. Mercator fue el creador de la proyección del mismo nombre, de forma cilíndrica, y que es usada en la mayoría de mapas del mundo. En el Renacimiento y la Edad Moderna, la astronomía y la cosmografía se desarrollaron como parte de la geografía. Nicolás Copérnico propuso la teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol, y Johannes Kepler planteó la teoría del movimiento de los planetas en el sistema solar. En Inglaterra, pensadores como Newton influyeron en los académicos para aplicar la geografía matemática. En la Ilustración, los intelectuales comenzaron a desarrollar las ciencias gracias a que se dio una expansión de las potencias europeas hacia Asia y el Pacífico, en disputas coloniales por Francia, el Reino Unido y los Países Bajos.
A principios de los años 1800, el explorador y geógrafo alemán Alexander von Humboldt y su colega botánico francés Aimé Bonpland hicieron exploraciones por América del Sur estudiando la naturaleza, los accidentes geográficos y la sociedad. Humboldt describió sus exploraciones combinando la biología y las ciencias naturales con los registros geográficos y en su obra, Cosmos, revoluciona la época, planteando la geografía por primera vez como una ciencia, basándose en que la geografía es un estudio amplio de una zona, y todo tiene una explicación o casualidad. Por eso consideramos a Humboldt padre de la geografía moderna. A lo largo del siglo XIX, geógrafos como Karl Ritter comenzaron a estudiar los diferentes ecosistemas y paisajes geográficos, y Ferdinand von Richthofen estableció la relación hombre-naturaleza como fundamental en el estudio del territorio, mientras que otros como Friedrich Ratzel, Jan Bruns y Paul Vidal de la Blache priorizan al hombre como principal objetivo de la geografía y desarrollando la división geográfica a través de grupos y etnias. A principios del siglo XX, la segunda revolución industrial y los avances tecnológicos hicieron perfeccionar la geografía, que fue vital durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La geografía política también tomó lugar gracias a conflictos diplomáticos como la Guerra Fría, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes en los años 50 y 60 hicieron una carrera al espacio, enviando satélites que hicieron representaciones geográficas veraces, que confirmaron las teorías de Kepler y Copérnico, los mapas de Mercator e incluso afirmar las ideas de Eratóstenes. La tecnología satelital creó nuevas herramientas como el GPS, que es un recurso geográfico preciso. Ahora podemos acceder a mapas digitales desde nuestros teléfonos, pero con todas las ramas de la geografía en una sola aplicación, lograda gracias a todas las personas que contribuyeron a la evolución de la geografía.